En este video tutorial usted conocerá cómo utilizar Scopus como fuente de información realizando búsquedas simples o avanzadas. Además conocerá la herramienta de análisis de resultados en la plataforma, con la cual podrá realizar análisis de datos o de información, incluso en herramientas externas como Excel y VosViewer. Al ingresar a Scopus se encuentran 4 diferentes tipos de búsqueda disponibles. El primero es documentos, en el cual podemos recuperar artículos, capítulos de libros, reseñas, entre otros. En autores, este tipo de búsqueda se utiliza para poder recuperar a personas o investigadores con los cuales deseamos investigar de acuerdo con las temáticas que maneja, cuántos documentos tiene en Scopus, cuántas citas, entre otros factores. El tercer tipo de búsqueda es Researcher Discovery. La idea es poder conectarse o identificar a otros investigadores de acuerdo con las temáticas que deseo abordar o investigar. Es decir, podría indicar el término psicología infantil y me aparecerán personas o investigadores que manejen esas temáticas. El cuarto tipo de búsqueda es el de organizaciones, donde recuperamos instituciones e identificamos y analizamos el número de documentos que tienen en Scopus, los autores que más documentos publican, qué temáticas abordan, si han publicado documentos con otras instituciones y muchos otros factores o indicadores. Ahora, volvemos al primer tipo de búsqueda, que es documentos. Por defecto, los términos que le vayamos a indicar a la plataforma, esta va a realizar la búsqueda en el título, en el resumen y las palabras clave de todos los documentos que tiene en su base de datos. Este filtro lo podemos cambiar a todos los campos, a solo autores, título de la revista, título del documento, solo resumen, solo palabras clave, institución, idioma, entre otros. Primero podríamos realizar una búsqueda básica, que es cuando utilizamos un solo término de búsqueda. Por ejemplo, el término psicología infantil. Hasta este punto es una búsqueda básica. Si utilizamos esta opción de añadir campo de búsqueda, se convierte en una búsqueda avanzada, porque estaríamos utilizando 2 o más términos para realizar la búsqueda. Por ejemplo, podemos combinar el término psicología infantil con el término familia. Recuerden que cuando utilizamos la búsqueda avanzada, esos términos que estamos indicando deben estar unidos por los operadores booleanos. En este caso el AND sería como indicarle a la plataforma que me recupere documentos que contengan ambos términos. Es decir, si hay un documento que tiene el término psicología infantil pero no tiene el término familia, no me lo va a recuperar. El OR se usa para sinónimos o al indicar un mismo término en diferentes idiomas. Y el NOT se usa para recuperar documentos que contengan el primer término y excluya el segundo, por ejemplo, documentos que aborden la psicología infantil pero no desde el ámbito específico de la familia. También podemos añadir un rango de tiempo según el año de publicación, pero eso también lo podemos utilizar en los filtros, después de darle buscar. Cuando realizamos búsquedas en plataformas como Scopus, podemos recuperar muchos o pocos documentos de acuerdo con una temática. Esto nos puede indicar que tantos documentos se están produciendo en esa temática, o también puede ser que no estamos utilizando los términos indicados o correctos de acuerdo con lo que queremos investigar. En este caso, con los términos de ejemplo solo podemos recuperar un documento. Como primera opción se podría quitar un término y este término poderlo recuperar de acuerdo con los filtros. La segunda opción es escoger otros términos de búsqueda que pueden ser sinónimos, o también indicarlos en otro idioma. Además, podemos identificar que en el término psicología infantil la plataforma colocó un AND en medio. Esto es porque no utilizamos los operadores de truncamiento, que son las comillas, el signo de interrogación final o el asterisco. En este caso, iría bien colocar las comillas al principio y al final del término. Así, la plataforma entenderá que estas 2 palabras deben estar juntas al realizar la búsqueda. Realizando otro ejemplo de búsqueda en Scopus, se utilizó el término inteligencia artificial, entre comillas, y se utilizó el operador booleano OR para indicarle a la plataforma que me recupere ya sea inteligencia artificial o artificial intelligence, que sería el equivalente del primero en inglés. También se utilizó el término education como un término adicional para la búsqueda. Vamos a darle buscar y obtenemos 25.991 resultados. Son demasiados, más de los que podríamos revisar. Debemos llegar a los documentos que sí nos interesen de acuerdo con nuestra búsqueda. Para ello se utilizan los filtros que encontraremos en la columna izquierda. El primero es el filtro de año de publicación.
Podemos escoger un rango, puede ser documentos publicados en el último año, en los últimos 2 años, en los últimos 5 años, o tal vez un rango específico de acuerdo con la investigación. Marcaríamos por ejemplo 5 años, 2018, hasta el 2022. Se reduce a 10.275 documentos. Luego, se encuentra el filtro de área temática. Este se utiliza para seleccionar cuáles son las disciplinas pertinentes con mi búsqueda. El siguiente filtro es el tipo de documento. En el caso de que nos interese solo artículos, seleccionamos esa opción. Al igual con el siguiente filtro de idioma, indicamos si solo queremos como resultado documentos escritos en inglés y en español. Pero, hay una salvedad, ya que la plataforma solo identifica esos idiomas en el título de cada documento. Entonces, puede ser que el título esté en inglés, pero el resto del documento puede estar en cualquier otro idioma. Ahora, en el siguiente filtro de palabras clave, el propósito es visualizar la lista completa y poder escoger los términos que nos interesen o parezcan pertinentes, de acuerdo con la búsqueda. Los marcamos y damos clic en limitar. En el siguiente filtro de país o territorio escogemos el lugar de procedencia o de publicación de estos documentos que tenemos como resultados. En el siguiente filtro de tipo de fuente, se podría seleccionar una revista, un libro u otros. En el siguiente filtro de título de la fuente, seleccionamos el título de las fuentes, ya sea revistas, libros u otros. El siguiente filtro de nombre del autor se usa si queremos seleccionar a un autor o varios en específico. En el siguiente filtro de estado de publicación pueden seleccionarse 3 posibles escenarios. El primero que aparece es final. En este, el documento se publica en la revista y en Scopus. Artículo en publicación se presenta cuando está en Scopus pero aún no se ha publicado el número o el volumen de esa fuente. Y puede aparecer un tercer escenario que sería acceso anticipado, esto es cuando un documento no ha pasado por la revisión para ser publicado, pero ya está disponible en la plataforma. Sin embargo, sí pasará por un estado de revisión. El siguiente filtro de afiliación indica la institución de procedencia de la investigación o publicación de los documentos que nos aparecen como resultados. En el siguiente filtro de patrocinador de financiación tendremos a las instituciones que financiaron la investigación o la publicación de estos resultados. Y, por último, acceso abierto. La primera opción nos permite consultar aquellos resultados que contienen el documento completo. Las otras opciones de acceso dependen de las licencias que tengan según el tipo de documento, editorial, revista o la institución que la publica. Obtuvimos 2.346 documentos como resultados. Lo primero sería darles un orden, de acuerdo con los más recientes, los más antiguos, los que tengan mayores citaciones, los que tengan pocas citaciones o ninguna. También la relevancia. Esta se da de acuerdo con los documentos que tengan el mayor número de repeticiones de los términos de búsqueda que indicamos. Podríamos darle un orden alfabético de acuerdo con el primer autor o al título de la revista o de la fuente. Ahora bien, con los resultados podríamos realizar una selección o depuración fijándonos primero por el título, luego por el abstract o el resumen, podríamos dirigirnos al documento, ver documentos relacionados o similares. Y si damos clic en el título podemos ver la información completa y acceder a todos los datos sobre ese documento. Cuando estemos seguros de qué documentos queremos utilizar, podemos realizar la selección en cada casilla. O en la parte de arriba podemos seleccionar todos los documentos o solo los que estén en esta página para posiblemente realizar una exportación, de hasta 20.000 registros, hacia un gestor bibliográfico o un tipo de archivo que podamos utilizar para un análisis o investigación. También se puede descargar o ver el panorama de citación de acuerdo con el número de citaciones que presenten los resultados. En la opción más podríamos guardar en una lista los que estén seleccionados. Ver quién los está citando, ver sus referencias o solicitar la lista de resultados a un email. En la siguiente parte utilizaremos la opción de análisis de resultados. Esta nos permite evaluar la producción académica y científica de los resultados de búsqueda conociendo qué autores, instituciones o países están generando más investigación en el tema investigado, o con qué temáticas se relacionan, entre otros mostrándonos la distribución de los documentos según diferentes indicadores. Este párrafo es la ecuación de búsqueda. Este se tiene como referencia para replicar la búsqueda en un futuro en la misma plataforma, en otras plataformas, o como soporte de la investigación que realizaron.
Como primer gráfico tenemos distribución de documentos por año de publicación, donde podríamos identificar primer año de publicación, tendencias, porcentajes, incrementos, decrecimientos, etc. El siguiente gráfico es distribución de documentos por fuente en años, es decir, qué revistas publican más sobre este tema. El siguiente gráfico es distribución de documentos por autor. En este podríamos identificar a los autores que más documentos tiene, género, nacionalidad, entre otros factores pertinentes con la temática y análisis. El siguiente gráfico es distribución de documentos por instituciones. En este podríamos identificar cuáles instituciones publican más sobre este tema, su nacionalidad, región, entre otros. El siguiente gráfico es distribución de documentos por países, se podría revisar región o contrastar información con autores e instituciones. El siguiente gráfico es distribución de documentos por tipo de documento. En este caso solo nos aparecen artículos debido a que en los filtros seleccionamos artículos como única tipología documental presente en los resultados. De lo contrario, además aparecerían capítulos de libros, reseñas y otros. El siguiente gráfico es distribución de documentos por área temática. Estas son las otras disciplinas presentes junto con la temática de búsqueda. Y por último tenemos el gráfico de distribución de documentos por patrocinadores, ellos financiaron las investigaciones o la publicación de esos documentos, esto puede ser un referente de donde podríamos buscar financiación para nuestras investigaciones. Si vamos a la parte de arriba, podríamos exportar estos gráficos o los datos presentes y seleccionados. En el botón de exportar, con un archivo CSV podríamos exportar o descargar los datos que están en forma de tabla. Si seleccionamos el archivo zip, vamos a llevarnos el gráfico. También podríamos personalizarlo, no solo este, sino los gráficos de abajo, seleccionando un rango de años y damos clic en analizar. Volvemos a los resultados y si deseamos realizar un análisis en una plataforma externa, lo primero que debemos realizar es la selección de los documentos o de los resultados. Serían todos o solo los que necesitemos. Luego, seleccionamos el tipo de archivo en el que deseamos exportar esos datos. El archivo CSV se utiliza para la plataforma Excel o plataformas similares de análisis. Formato RIS o formato BIB Text para gestores bibliográficos e incluso se puede exportar en un archivo de texto plano. Seleccionamos CSV en este caso. Entonces seleccionaremos la información que necesitamos o que nos queremos llevar. Podríamos utilizarla para identificar impacto midiendo la cantidad de citas, lo que proporciona una mirada hacia su influencia y relevancia. O para identificar tendencias de investigación descubriendo temas emergentes, áreas de interés y evolución de conceptos dentro de una disciplina, entre otros. Con Excel podríamos replicar o crear gráficas, o utilizar tablas dinámicas de los datos o información, dependiendo de los indicadores que queramos analizar, ya sea por producción o por impacto. Un ejemplo de análisis podría ser producción por idioma, producción por tipo de acceso, conteo de palabras claves, temáticas en títulos y resumen, número de citaciones, entre otros factores que se pueden analizar dependiendo del tipo de análisis y qué tan especializado o profundo es el estudio. Damos clic en exportar y esperamos a que el archivo se descargue. Esto depende de la cantidad de documentos que tenemos para exportar. Para utilizar este tipo de archivos en Excel, vamos a la pestaña de datos, obtener datos externos, buscamos la opción que diga desde un archivo de texto o desde texto y nos va a aparecer esta ventana para poder buscar el archivo que acabamos de descargar. Lo seleccionamos. Hacemos clic en importar. Luego nos aparece esta ventana. La información se encuentra agrupada por filas, pero el carácter de la coma es quien divide esa información en columnas. Para finalizar damos clic en cargar. Esto difiere de la versión de Office que tengamos, ya que en este caso, es la versión más reciente. En caso contrario, luego de importar el documento, vamos a seleccionar la opción de limitados para poder indicarle el carácter de la coma en el siguiente paso y finalizar. Luego de esto toda la información que exportamos de los documentos nos aparecerá dividida en columnas. De esta forma, para los indicadores que pueden ser utilizados para análisis tenemos la primera columna de nombre abreviado de los autores, nombre completo de los autores, identificador de los autores dentro de Scopus, título del documento, año de publicación, título de la revista o de la fuente, volumen, número del artículo dentro de la revista, página inicial, página final,
Conteo de páginas. Conteo de citaciones por documento. El DOI, este es un código único que tiene todos los documentos publicados digitalmente en el mundo. Enlace de ese documento dentro de Scopus. Instituciones. Instituciones por autor. Resumen. Palabras clave del autor. Palabras clave del índice, es decir, palabras clave controladas agregadas por la plataforma a partir de un tesauro. Números de secuencia molecular, este es un código para los documentos de la plataforma GenBack. Números de registro de productos químicos. Nombres comerciales para aquellos documentos que estén indexados en una base de datos que contenga un nombre comercial. Fabricantes para aquellos documentos que estén indexados en una base de datos que contenga el nombre de un fabricante. Detalles de financiación, es decir, nombre del organismo financiador, acrónimo o número de subvención. Las referencias de los documentos. Dirección de correspondencia. Editores. Editorial. Patrocinadores. Si aplica, nombre de la conferencia, fecha de la conferencia, ubicación de la conferencia y código de conferencia. ISSN. Si es posible, ISBN. Coden, este es un código que identifica a una publicación seriada, por ejemplo, una revista. Identificador de PubMed. Idioma del documento. Título abreviado de la fuente. Tipo de documento. Estado de publicación. Tipo de acceso. Fuente, que en este caso sería Scopus. Y por último, el código de cada documento dentro de Scopus. Otra plataforma muy utilizada para el análisis de datos, ya sea por producción o por impacto, es BossViewer. Si desean utilizar esta plataforma, deben buscarla en un navegador. Ya en su página web se dirigen a la opción para descargarla y seleccionen el archivo dependiendo del sistema operativo del computador o dispositivo que vayan a utilizar. Una vez la descarga finalice, vamos a los documentos, a la carpeta de descargas, y allí no es necesario extraer los documentos para poder iniciar la aplicación. Solo hacen doble clic en el archivo principal y seleccionan Ejecutar. Una vez la aplicación está abierta, vamos a la columna izquierda de la pantalla en la opción Crear. Seleccionamos la segunda opción que dice Crear un mapa basado en datos bibliográficos, le damos Siguiente. Ahora vamos a buscar la fuente de donde recuperamos ese archivo o esa información sobre los documentos. En este caso sería la segunda opción, que es Scopus. Siguiente, seleccionamos la pestaña de esa fuente. Vamos a buscar el archivo que descargamos en la pestaña de descargas, seleccionamos el archivo, OK, Siguiente. La plataforma está leyendo el archivo para identificar qué tipo de análisis podemos realizar. Los tipos de análisis indicados son: coautoría, en el cual podemos analizar la publicación entre autores, instituciones o países; coocurrencia, la cual realiza el conteo y relación de todas las palabras clave, solo las del autor o solo las de la plataforma. Incluso podríamos analizar citación, emparejamiento bibliográfico o cocitación. Podríamos realizar un ejemplo con la coautoría de países. Hacemos clic en Siguiente, seleccionamos un mínimo de repeticiones o citaciones que esos países deben tener para aparecer en el gráfico, es decir, por ejemplo, Panamá debe tener mínimo 5 documentos para poder aparecer en el gráfico. Siguiente. El programa identificó en este caso 62 países. Siguiente, nos mostrará la lista de los países. Lo ideal en esta lista es poder realizar la selección de los datos que sí nos interesen o una depuración de los no pertinentes, erróneos o repetidos. Por ejemplo, si analizamos países, no debería aparecer el nombre de una universidad o una persona. Hacemos clic en Finalizar y creará el gráfico. Este es un gráfico de relaciones por nodos. La forma de interpretarlo se indica primero identificando los círculos más grandes, en este caso China y Estados Unidos. Esto quiere decir que de esos documentos que recuperamos en Scopus, China y Estados Unidos son los mayores productores en la temática que indicamos por medio de las palabras clave. Las líneas que se iluminan cuando nos paramos en uno de los círculos son las relaciones. Esto quiere decir que en este caso, Alemania ha publicado documentos en esa temática con Brasil, México, España, Portugal, Suiza, Polonia, etc. O en Colombia, solo se ilumina Brasil, Estados Unidos, México, Chile, Portugal y España.
En la parte superior tenemos tres tipos de visualización para este gráfico. Este primero, que es el mapa de relaciones por nodos, el segundo, también mapa de relaciones por nodos, pero que cambia sus colores de acuerdo con el año de publicación, y el último, que es un mapa de densidad o mapa de calor. En la columna derecha podemos realizar la personalización de este gráfico, podemos agrandarlo un poco, cambiar o agrandar las etiquetas o las palabras, cambiar círculos por recuadros, cambiar la fuente, el tamaño de la fuente, el grosor de las líneas, líneas con color, líneas sin color, líneas curvas o líneas rectas. Podemos cambiar los colores, e incluso cambiar el color de fondo a negro. Esto depende de la visualización y la legibilidad que tengan las palabras en el gráfico. Para poder exportar este gráfico, vamos a la columna izquierda a la opción Screenshot. Seleccionamos la carpeta de destino, el nombre del archivo y el formato que queremos para ese archivo. Existen otras plataformas de análisis que podríamos utilizar dependiendo del formato que admitan o el tratamiento que les estemos dando a los datos, tales como el RStudio o Power BI. También depende, nuevamente, del tipo de análisis que estemos utilizando y qué tan profundo y especializado queramos que sea nuestro estudio.